Buenas tardes. Nuestro tema de exposición es diseños del proceso de investigación cualitativa. El grupo de exposición está conformado por Cristian Alejandro Ayala Jiménez, Ludwig Carreño Patiño, Diana Marcela Suárez y Nicolás Valenzuela Neuta. Bueno, comenzamos. El diseño de investigación pues se caracteriza primero que todo porque cada caso de estudio o investigación es único. Esto se debe a que los procedimientos no son estandarizados y son muy influenciados por circunstancias del ambiente. Esto quiere decir que son muy cambiantes y depende mucho del contexto. Bueno, también hay que explicar que es importante el abordaje o marco de interpretación desde donde se estudie y eso va a tener mucha influencia en el tipo de investigación que va a resultar del diseño. Bueno, también hay que decir que cosas como el diseño, la muestra, la recolección de datos y el análisis pues van surgiendo y van cambiando dependiendo de las circunstancias. No son sino que se van desarrollando mediante cuando el estudio se va desarrollando. Hay diferentes teorías de investigación cualitativa. La primera que vamos a explicar es la teoría fundamentada. Esta teoría surge en 1967, la proponen Glasser y Strauss. Es un procedimiento sistemático cualitativo que pretende generar una teoría y para generar una explicación, una interpretación en un área más específica. Es una teoría sustantiva o de rango medio y se diferencia de las teorías formales. Las teorías formales pretenden explicar los fenómenos de manera más general. En cambio, las teorías sustantivas o de rango medio pretenden explicar los fenómenos de una naturaleza mucho más concreta y de relación con el contexto particular. Estas teorías poseen una riqueza interpretativa. Esto quiere decir que aporta pues diferentes visiones al fenómeno. Eso es una diferencia muy importante en relación con las teorías formales, porque pues las teorías formales pretenden pues explicar el fenómeno más general pues sus proposiciones teóricas se basan en los datos obtenidos que se van generando con la investigación, o sea, a través del contexto y pues del tiempo que se haga la investigación, más que pues con estudios previos. Es muy importante para el estudio de grupos y comunidades, es muy fructífera para estos grupos, pues no sé, como grupos con discapacidades, grupos con problemáticas sociales. Seguimos. Bueno, para hacer el análisis de los datos se requiere un diseño sistemático que primero va con la recolección de los datos, después se hace una codificación abierta, que más adelante lo vamos a explicar, después se hace la codificación de los datos, es decir, el orden, después la codificación selectiva y por último una visualización teórica de los datos. Este diseño fue propuesto por Corbin Strauss en 2007 y pues estos son los pasos que se debe seguir según su interpretación. Bueno, primero para explicar la codificación abierta es necesario decir pues que en este tipo de codificación el investigador hace primero una comparación constante de todos los datos generados
por su investigación. Después genera unas categorías de significado inicial y desarrolla evidencia de esas categorías y puede desarrollar subcategorías de esas diferentes categorías. Entonces aquí hay un nivel de abstracción en donde se organizan pues en diferentes temas o categorías. Después sigue la codificación axial, que en esta se toma de todas las categorías, se toma una idea central y en esa idea central o fenómeno clave se fundamenta pues la investigación y de cómo se van a relacionar las otras categorías que se pensaron anteriormente. Entonces existen diferentes tipos de categorías que van a afectar la categoría central. Las primeras son las categorías o condiciones causales. Estas categorías influyen directamente en la categoría central. Existen las otras categorías que son acciones e interacciones. Estas categorías pues resultan de la categoría central y condiciones del contexto categorías intervinientes, es decir, que una se relaciona con la otra, así también como de estrategias. Después siguen las consecuencias. Estas categorías son resultantes de las acciones e interacciones, es decir, de las acciones son el resultado de esas acciones e interacciones de esa categoría y del empleo de estrategias, es la relación entre las dos. Después las estrategias, esta categoría es la implementación de las acciones que influyen en la categoría central y las acciones, interacciones y consecuencias, o sea, es decir, va en un conjunto para armar la estrategia. Después siguen las condiciones contextuales, estas categorías forman parte del ambiente o situación y se enmarcan en la categoría central. Y puede influir en la categoría incluyendo a la principal. Por último tenemos a las condiciones intervinientes. Estas categorías también influyen a otras y mediatizan la relación entre categorías causales, de estrategias, categoría central y acciones e interacciones y por último con las consecuencias. Bueno, siguiendo, con respecto a la categoría central, pues hay que decir que esta categoría es el tema central y debe ser pues el centro del proceso o del fenómeno y otra característica es que la mayoría de las otras características deben vincularse con ella, si no pues no sería la característica central. También de esta relación debe ser lógica y consistente. Además, esta relación pues no debe ser una relación forzada. Em, También esta categoría central se caracteriza porque si hay más relación con las otras categorías, esta es más robusta y también debe caracterizarse por si las condiciones varían, pues la explicación de esta categoría se mantiene. Mm. Además, el nombre de esta categoría debe ser lo suficientemente abstracto para que pues, pueda haber las suficientes relaciones con las demás categorías. Esta es otra característica importante. Bueno, Creswell en 2005 propuso que pues, se pueden encontrar diferentes tipos de categorías en la teoría fundamentada. Estas categorías son primero pues las del ambiente, las que tienen que ver con el contexto,
La segunda es el desempeño de los participantes. En esto tenemos ejemplos como pues aprendizaje pobre, digamos, en investigaciones que tengan que ver participar los aprendizajes, los, los participantes. Son los procesos, digamos, como puede ser la muerte de un familiar, se podría hacer una investigación cualitativa de eso, de cómo se lleva a cabo ese proceso. Percepciones de otras personas, digamos, percepción de un político puede ser, percepciones de seres vivos y objetos, eh, pues de animales, de plantas, de edificios, puede ser. Estrategias, en estas son todas las acciones, digamos, para un fin. Puede ser, digamos, los medios que se llevan a cabo para el buen desempeño de los trabajadores. Y por último, las relaciones de, por ejemplo, relaciones de pareja, relaciones entre personas, esos son los diferentes tipos de categorías o temas. Bueno, otro tema de esta teoría fundamentada es pues la codificación selectiva. Esto quiere decir que una vez generado el esquema, el investigador pues relaciona la información que va encontrando en segmentos y se hace una serie de preguntas mediante va pasando la investigación. Entonces, digamos, estas preguntas pueden ser qué clase de datos se está encontrando, qué indican los elementos emergentes, qué proceso o fenómeno está resultando pues de esto, qué hipótesis o teorías están resultando de esta investigación, y por qué emergen estas categorías, vinculaciones y esquemas. Entonces, mediante la forma en que se hacen estas preguntas,